excesos que durante tantos años han acompañado al rey Juan Carlos ahora le están pasando factura. El último episodio de Botsuana, accidentado viaje para cazar elefantes con la amante de turno, ya le costó la corona. Rajoy y algunos influyentes del IBEX le convencieron de que debía abdicar, a pesar de que él siempre defendió que moriría con las botas puestas. Durante años, nuestro rey, nuestro jefe de Estado español, ha ido pasando la gorra de empresarios por favores y comisiones varias, hasta alcanzar una fortuna de muchísimos miles de millones que esconden paraísos fiscales. Ahora, el gobierno social comunista de Pablo Iglesias y Pedro Sánchez ven la oportunidad de acabar con la monarquía e implantar la Tercera República. Bien, sobre Juan Carlos I charlamos hoy con el periodista y escritor e historiador Honorio Feito y con el escritor y empresario Jorge Molina. ¿Creéis que hay una campaña orquestada contra la corona o esto surge porque cada X tiempo surgen estos ataques al rey, sacando a relucir las mordidas de los países árabes, que si tiene una querida, que si tiene un hijo, que si no lo tiene? ¿Todo esto forma parte de campaña o es que es así? ¿O es que España es así de cuando tiene que salir? Jorge. Bueno, yo creo que hay dos cosas. Una, que la última etapa del rey ha sido poco edificante y además en un país que realmente no es un país monárquico. Mucha gente decía, yo no soy monárquico, soy juancarlista. Y esta última etapa yo creo que ha sido poco edificante. Pero lo que está ocurriendo en los últimos tiempos, puesto que ahora tenemos como sucesor a su hijo que está demostrando ser un tío muy serio, muy profesional, creo que sí obedece a una situación dentro de ese intento de cambio de régimen, de ese intento de desmontar la transición, argumentando que la transición no era democrática. Por lo tanto, hay parte de las cosas que están saliendo que sí me parecen interesadas. Bueno, yo creo que un breve análisis de lo que ha sido el reinado de Juan Carlos I pues nos llevaría a ver que en sus comienzos fue un hombre que gozó de un cierto prestigio, que se fraguaba en los medios de comunicación y los medios de comunicación eran el vehículo que llevaba hasta el gran público, hasta la sociedad. Y entonces nadie ponía en tela de juicio las acciones del rey Juan Carlos. Y a partir de un momento determinado ha empezado la caza de brujas. Y esta caza de brujas yo creo que en definitiva no tiene otro objetivo que dañar a la institución, y para provocar ese daño en la institución se busca un vehículo que es, en este caso, pues digamos apropiado, porque es cierto que en los últimos años del reinado de Juan Carlos, bueno, pues él ha protagonizado una serie de hechos que en otra época probablemente se hubieran, si no silenciado, por lo menos minimizado, ¿no? Es cierto que Juan Carlos no representa un ejemplo en absoluto de comportamiento que se debería exigir a una alta personalidad del Estado, ¿no? Pero también es verdad que vivimos una época en la que todo pasa por ese tamiz en el que se separan ciertas cosas y se exige pues quizá lo que en otras épocas no nadie se hubiera planteado, ¿no? Y con esto voy a hacer una comparación, que si acaso un poquito históricamente un poquito más grande. En el cómputo de la historia universal, los últimos 200 años, por decir una cosa, no es nada, es un poquito, ¿no? Es un pedacito de tiempo, si se me permite la expresión, es un nada. Pensar que hace 200 años el rey era el dueño y señor absoluto de la vida de todos los hombres que tenía bajo su jurisdicción, que podía hacer lo que le diera la gana, que nadie le iba a cuestionar, y solo en 200 años el mundo ha avanzado en ese sentido y ha dado un vuelco tan severo que hasta la figura de un rey se pone en cuestión. Pues me produce la sensación de que efectivamente estamos en época y estamos viendo estos días el derribo de estatuas de personas que han representado que han sobresalido del común de los mortales por sus acciones en diversos campos, pues lógicamente el rey Juan Carlos es una persona que está en el objetivo de esas críticas y es el centro de las exigencias
de una moral que sería discutible, y con esto no estoy perdonando los errores que haya podido cometer, pero una moral que sería discutible pidiéndola quien la pide precisamente. Ya se habló de que Juan Carlos decía que su abuelo se tuvo que ir de España con una mano atrás y una mano adelante y que él no estaba dispuesto a que eso le ocurriese a él. Lo que pasa es que yo creo que posiblemente él no se va a ir con una mano atrás y una mano adelante, pero sí es cierto que quién sabe si no le ha cerrado el camino a la monarquía en el medio y en el largo plazo. Y eso sí es delicado y es grave, porque realmente como tú has apuntado, hoy en día una monarquía democrática y constitucional pues es una forma de gobierno de Estado exactamente igual que puede ser cualquier otra. Incluso es más, desde el punto de vista de la imagen de marca España, un rey es un input, es un valor que superior a un presidente de la República. De hecho, no sé si vosotros sabéis el nombre del presidente de la República Alemana. Yo realmente no lo recuerdo. Y cuando Juan Carlos I dio paso a su hijo Felipe, fue noticia mundial. Por lo tanto, la relevancia como jefe de Estado de un rey es superior a la de un presidente de la República. Y desde el punto de vista, tal y más como hemos hecho nosotros, nuestro país, pues realmente no tiene por qué ser más caro que cualquier otra fórmula de Estado. De todas formas, no abdicó a voluntad propia, o sea, se le forzó a que abdicara por el escándalo de Corina. Yo voy a hablar por lo que yo he sufrido, no he sufrido, perdón, esto no se sufre. Yo he vivido cuando era director de periódico, en los años 80, que fue la época que yo estuve dirigiendo, del 80 al 2000, había un pacto tácito entre todos los periódicos para no sacar los asuntos molestos a Zarzuela, o sea, cualquier cosa que fuera molesta se silenciaba, se sacaba solo que había ahí estado esquiando en un sitio, o sea, las cosas buenas. Los negocietes y todos estos líos que tenía incluso con señoras, lo tenías que leer en la prensa italiana, que lo sacaba, pero en la prensa española no. O sea, durante muchos años la prensa española ha sido cómplice de las tonterías de este rey. Ya, tal vez el problema es que quizá para las exigencias del mundo actual no está muy bien definido el comportamiento, vamos a decir así, de las personas que pertenecen a una institución o a otra institución. Quizá el problema viene ahí, o sea, la exigencia de un comportamiento a nivel humano que es diferente a la exigencia de un comportamiento como primer mandatario o representante realmente de la nación, que es lo que es, en realidad es lo que es el rey hoy. La monarquía, como decía Jorge hace un rato, como institución está en el ADN de la historia de España. Nosotros tenemos reyes desde tiempos inmemoriales y, vamos, inmemoriales, podemos acudir ahí abajo, pero en la historia. Pero quiero decir que es una institución que está muy bien implantada en España y que a España no le ha ido mal con la monarquía como forma de gobierno. Y lo que ha hecho el rey Juan Carlos, seguramente que encontraríamos cientos de ejemplos en la historia, lo que pasa es que las épocas son diferentes. Y hoy tenemos estamos viviendo una etapa histórica en la que, como he dicho antes, se exige, desde distintos estamentos, se exige un comportamiento. Lo que pasa es que lo que yo pongo en duda es la validez de los partidos o de las personas que exigen. No digo con esto que tenga que tener el rey carta blanca para todo lo que le apetece, pero sí digo que habría que haber establecido, o probablemente, no sé si eso puede llegar a suceder, qué márgenes tiene la persona, no el rey, la persona que encarna esa monarquía en un momento determinado. Cuando el escándalo de la caza de elefantes, yo no tengo muy claro si el escándalo fue por matar un elefante, cosa que hoy día está mal vista, aunque esas cacerías están autorizadas para controlar el exceso de población de paquidermos en los distintos parques de África, pero no sé cuál fue el delito, si cazar al elefante o estar con una señora muy vistosa con la que aparecía en las fotografías. Bueno, lo primero es una cuestión moralista para ciertos grupos y partidos políticos de hoy. Lo segundo sería un tema que, hombre, siendo el rey de España habría que haberle exigido un poquito de prudencia, pero que yo creo que afecta más al entorno familiar. Si ahora me dices que es que él puso en conocimiento de esa señora secretos y chanchullos que llevaron a cobrar comisiones, pues entonces el delito es ese. Pero no sé si me estáis entendiendo lo que yo quiero. Era una época, de todas formas recuerda que era recién salida de ese rescate
a la banca, 4 millones de parados. O sea, era una época muy mala, donde la gente lo estaba pasando muy mal. Entonces, mientras la gente lo estaba pasando fatal, de hecho, vamos, acuérdate cómo estaba, cómo salió Zapatero. Mientras la gente estaba levantándose, que este señor se fuera a sus cacerías de elefantes con esta señora y tal, quedó feo. Sí, pero no olvidemos, porque aquí tenemos una moral de cintura para abajo y otra de cintura para arriba. Y durante todo ese tiempo, sabes que hay una serie de pisos en Madrid que son para uso de los ministros, donde se han escaqueado y donde han tenido... Quiero decir que no, vamos a no cargar las cintas en una parte. Quizás la complicidad está en todos. Lo que sí es cierto que en 30 años una serie de parámetros han cambiado. En el tema de la caza, pues pasamos de que en los años 60, 70, la caza era el típico sitio donde se hacían los negocios y donde se reunían. No olvidemos el ministro de Interior con Garzón, donde prepararon muchos conciliábulos mientras cazaban, a aparecer partidos animalistas que están en contra de ello. O sea, la sensibilidad de la sociedad ha cambiado y posiblemente, posiblemente no, y aseguro que el rey no se supo adaptar a ese tipo de cosas. Y eso le pasó factura, y una factura creo yo que bien pasada, porque realmente le faltó sensibilidad y de acuerdo con las circunstancias. Sí, esto, sí, la cacería lo ha usado las famosas cacerías de Franco. O sea, en época franquista se cazaba para hacer negocio. No, pero vaya, ya no estoy hablando de Franco, estoy hablando más recientemente de Garzón y la Beautiful People en la época de Felipe González. O sea, que me refiero que no estamos hablando, pero eso en 20 años ha dado un vuelco impresionante. Y claro, un rey, pues a la primera familia de España se le debe de exigir que mantenga en muchos aspectos lo que nosotros nos están pidiendo a cualquiera de nosotros, ¿no? Mucho más a ellos, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que dice Jorge. Las cacerías en la época de Franco fueron un lugar de encuentro de empresarios, en muchos casos, y empresarios y políticos, de donde surgía pues la oportunidad de poder avanzar por lo menos un proyecto que con el tiempo se iba cristalizando y que daba origen a una nueva empresa o a un nuevo grupo empresarial o en fin, a algún negocio de algún tipo. Luego entonces pero es que efectivamente, Jorge, como dices tú, esto ha cambiado de tal manera que hoy te ven con un palo de golf por la calle y si te encuentras con un podemita, pues te llama pijo, cuando precisamente es un deporte que también ha servido para encuentros sociales en su día, pero que hoy se ha popularizado tanto que hoy pues hay cantidad de gente normal que no son millonarios que juegan al golf o que por lo menos, bueno, pues tienen afición a ese deporte. Lo digo porque a mí me encanta, ¿no? Y yo he empezado a jugar hace 4 días, pero visto lo que hemos visto con estos sucesos que ocurrieron en el barrio Salamanca durante la pandemia, si hoy vas por la calle con una bolsa de golf y te ve un podemita o una Izquierda Unida, pues ya te va a tachar de lo que no eres. Es decir, son las costumbres sociales que no son espontáneas, que surgen porque desde algún lugar lanzan esos mantras y tienen legiones de personas que pues hace 30, 40 años protestaban contra las bases de la OTAN y ahora protestan, bueno, y defienden a las minorías y tratan de revertir un poco el orden de las cosas. Esto excusa lo que estábamos hablando, el comportamiento de Juan Carlos I. No, para mí no lo excusa. Pero es cierto que esta campaña en otras épocas no hubiera sido tan directamente para atacar a la figura de Juan Carlos, seguro. Pasó de ser el líder que había traído la democracia. Todo esto es cuestionable. La democracia no la ha traído Juan Carlos. La democracia la diseñó Franco y lo dejó perfectamente encauzado. Y además está hasta por escrito. Es decir, él lo que ha hecho es ejecutar esos planes que estaban previstos. Y la democracia vino, como dicen los analistas, de la ley a la ley, traspasando, pues dándose cuenta el régimen franquista ya en el último momento que no era viable seguir con esos esquemas y que había que dar un impulso nuevo para que Juan Carlos estuviese al frente de esa corriente política y social y siguiera avanzando en ese aspecto. Y eso lo dejó Franco, digan lo que digan los monárquicos y los juancarlistas y el Sunsum Cordan y los comunistas. Y eso está así, y es así, de la ley a la ley. A mí me parece que ese paso de la ley a la ley no fue tan sencillo como en principio cabría suponer, y que a pesar de todo, esa época, ya hemos hablado, la transición tuvo sus problemas, pero ahí se erigió la
figura de Juan Carlos como la de un salvador. Y la noche trágica del 23F, que recordaréis, el que sale reforzado es Juan Carlos I, al principio, porque lo que ahora se viene conociendo, pues resulta que le implica de lleno en aquellos planes de aquella famosa operación de Gol, que al final, pues lo único que sirvió fue para limpiar del ejército los vestigios franquistas que quedaban, algunos de ellos con el cartel de monárquicos, no lo olvidemos, y de buenos monárquicos, y tratar de empezar un orden nuevo en las Fuerzas Armadas, entre otras cosas. O sea que... Yo voy a hacer una ironía en cuanto a eso de que te ven ahora por el barrio de Salamanca con una bolsa de palos de golf y salta Echenique y te llama papá, papá, papá. Es decir, que no, vamos sí, pero es que resulta que aquí, ellos... aquí en el tema de niños de papá y de pijos hay mucho que hablar y hay mucho podemita y mucho de Izquierda Unida que no dejan de ser hijos de papá y por eso pueden preconizar lo que preconizan porque realmente nunca han apostado nada, nunca han jugado nada. Y yo pienso que el papel de todos los hombres de la transición en alguna medida fue valioso. La transición ahora se pinta como una época muy apacible y allí pues, hubo atentados, hubo muertes, hubo muchas más cosas, no fue tan fácil. Lo que sí es cierto es que todos los hombres de la transición tenían una visión de Estado muy superior a lo que vemos ahora, tenían un compromiso muy grande y sabían perfectamente los pasos que tenían que dar. Y ahí está, por ejemplo, el presidente de las Cortes, Fernando Fernández Miranda, la famosa frase que de la ley a la ley y sin dejar de estar en la ley. Y efectivamente esa transición de un régimen a otro estaba muy bien diseñado y muy bien apoyado. El otro día hablábamos de la Fundación Socialdemócrata Alemana, pero pasó lo mismo con la Konrad Adenauer formando y apoyando a la otra parte y ahí hubo mucho de aprendizaje de uso democrático. Y en aquel momento el rey jugó un papel muy bueno y yo creo que hay poco que decir. El problema es que todas las personas tenemos vida privada. Pero claro, un rey posiblemente tenga que tener menos vida privada de la que podemos tener y la que tenemos derecho a tener cualquiera de nosotros tres. Pero estamos viendo en estos días cómo la vida privada del señor Pablo Iglesias pues está apareciendo en los medios, ¿no? Y se van a ver sus rollos y sus cuentos y el problema está en que de Pablo Iglesias es lo que esperas, pero de un rey esperas otra cosa, esperas algo más. Sí, yo creo que de un rey hay que esperar algo más. El viejo lema de los romanos, la mujer del César no solo tiene que ser honrada, sino también parecerlo, ¿verdad? Volviendo al tema de la transición, os voy a recordar dos cosas. Cuando yo creo que ya Franco estaba a punto de morirse, empezaron a circular pasquines por las empresas, por los centros de trabajo, por las universidades, en las que a Juan Carlos I, el que iba a ser el futuro Juan Carlos I, ya le llamaban Juan Carlos el Breve, porque le estaban dando un periodo de vigencia a su reinado pues muy cortito, pensando que esto se iba a borrar. Y a este respecto me gustaría recordaros otra cosa que seguro que sabéis también. A Franco lo visita Vernon Walters, que había sido secretario de Estado norteamericano, pero que era un hombre que hablaba muy bien español porque había estado destinado en Panamá y en varios otros países. La visita no fue secreta, pero sí venía con una misión especial del presidente Nixon, que fue extremadamente cauteloso para que ni siquiera el entonces secretario de Estado, que era Henry Kissinger, el oficial, supiera de esa misiva. A través del embajador de Asuntos Exteriores, que yo creo que era López Bravo, me parece, si no me falla la memoria, se solicita a Franco una audiencia para recibir a Vernon Walters. Y según me han contado de la historia, según me han contado la escena, Franco estaba de pie cuando accede Vernon Walters y le saluda, y entonces dice, le da una carta de Nixon a Franco. Franco echa un vistazo a la carta y dice, bueno, pues usted me contará. Y le dice Vernon Walters, mire usted, general, yo lo que quiero, mi presidente está muy preocupado
preocupado por ver cuál va a ser el futuro del Mediterráneo, porque claro, tal como están las cosas y por aquí y por allá. Y Franco la cogió al vuelo y le replicó, o sea, su presidente lo que quiere saber es qué va a pasar en España cuando yo me muera, ¿verdad? Claro, el otro se quedó de piedra y dice, pues venga usted conmigo y siéntese. Se sientan en la mesa y Franco le dice, mire usted, no va a pasar absolutamente nada. España tendrá una democracia como esas democracias occidentales que les gustan a ustedes, a los ingleses, a los franceses. Es decir, prostitución, la juventud tendrá drogas, habrá manifestaciones, se reconocerán los derechos de huelga, etcétera. Es decir, exactamente igual que lo que ocurre en el resto de los países del mundo occidental. Pero dígale usted a su presidente que no va a pasar nada, porque ya dejo yo todo controlado. Y Vernon Walters, le preocupó y le dijo, general, cuando usted dice que lo va a dejar todo controlado, se refiere a que el ejército va a controlar el asunto. Y le dice Franco, no, el tema no es el ejército, el tema es que la clase media que yo he creado es la que va a ser el soporte de ese sacrificio que se le va a exigir al pueblo español. Así es que las cosas están controladas y tranquilas. Es decir, esto se lo dijo Franco, está publicado, está publicado. Yo creo que incluso en algún medio, a traición, y está recogido en un libro del propio Vernon Walters. Yo he contado la historia, es probable que olvide algún detalle o que haya maquillado otro, porque hablo de lo que yo recuerdo, de haberlo leído. Pero yo creo que eso es muy significativo para entender lo que yo decía antes. Franco fue el que diseñó el curso que iba a llevar España en ese proceso de salir de una dictadura y encauzarse a una democracia, exactamente igual que la que tienen los franceses, los ingleses, los alemanes, los belgas, etcétera, etcétera. Y volviendo al tema, pues sí, efectivamente, habría que exigirle, sería bueno que la figura, la máxima figura, la primera figura en el orden, es un símbolo. Al rey hay que saludarlo como se saluda al himno y como se saluda a la bandera. Pues sería deseable que fuese un ejemplo de vida, pero también hay que darse cuenta que la figura histórica está encarnada por una persona que tiene sus debilidades y que también le gusta disfrutar, como a todo el mundo, y encima tiene, bueno, es verdad, una agenda muy comprometida y muy rara, pero también una libertad por ser quien es de poder hacer cosas que un mortal no podría hacer, porque ya me gustaría a mí pisar los casinos y tener las amistades que tiene Juan Carlos, evidentemente, como persona. Yo lo digo por el dinero, digo por lo que es dinero, un tren de vida. Pero lo que más ha perjudicado a Juan Carlos precisamente creo que ha sido su ansia de no ser como su abuelo, o sea, de tener una gran fortuna que se le empezó a poner el señor Botín cuando le dio la cuenta corriente aquella y exigió a los otros banqueros que le soltaran un dinero. Luego Suárez en su momento le arregló el tema de que se llevara una comisión, creo que eran de no sé cuánto era, por barril, un tanto por ciento. No sé $3, me parece que fueron 3 y luego 5, ¿no? Sí, y luego llegó a ser hasta de 20, que creo que se enfadó, no sé si fue Felipe González o Aznar, que dijo, oye, del 20% nada, se lo dijo a Prado, a Colón de Cabarjal. Dice, esto no puede ser, o sea, hay muchos relatos y muchas cosas. También ha pasado una cosa, la sociedad ha avanzado. Esto hace años, los periódicos, yo recuerdo que yo creo que éramos unos 80 periódicos en España los que había, no había más, 80 periódicos, 15 revistas y tal. Se controlaba muy fácilmente desde el ministerio, desde la Moncloa y tal, se controlaba. O sea, te pedían, oye, mira, no saque y tal. Bueno, y como tenías otros temas, pues sacamos otros temas. Desde que empezaron la internet y las redes sociales, esto no hay que lo pare. Entonces, ya se han sabido las comisiones, ya se ha sabido quién ha dado el dinero, ya se sabe quiénes son los árabes que le pagan, ya se sabe que tiene en Suiza o no lo tiene, o en Panamá. Entonces, mientras están dimitiendo ministros por tener dinero o por tener sociedades en paraísos fiscales, el jefe de Estado tiene de todo en todos los paraísos fiscales del mundo. O sea que, entonces, claro, eso ha sido lo que yo creo que ha reventado más y ha desprestigiado más la figura de Juan Carlos. Que, por cierto, su hijo no quiere huye como la pólvora. No sé si podrá. Bueno, la su pregunta, hijo... No, digo que la su pregunta hijo... que yo iba a hacer... Perdona, sigue, Honorio. Nada, breve, no. Bueno, vamos a ver. Sí, parece que hay una ruptura, digamos, ¿no? Entre su hijo y Juan Carlos. No estoy seguro a qué motivos obedece. Si son los motivos que yo hablaba antes, más bien de tipo personal, familiar, por los distintos chanchullos que parece ser que ha habido ahí, o si son por otras cosas, o porque la propia institución, siendo conscientes del peligro que corren, porque tumbar la monarquía es un objetivo con Juan Carlos y sin Juan Carlos. Eso conviene tenerlo claro. Es un objetivo de la izquierda. De esa izquierda que tiene ministros subvencionados por países del narcotráfico, Joaquín, que no dimiten. De esa izquierda que tiene comprada la justicia para
aclarar y tirar a la papelera muchos procesos, muchas denuncias y muchos intentos de aclarar cosas que no están claras. Es decir, que estamos jugando con muchas barajas aquí, es muy difícil ser muy precisos. Entonces, probablemente la monarquía como institución, la corona, quien esté ahí al frente y al mando de la institución, ha tomado una decisión de separarse para que no le puedan imputar los pecados de Juan Carlos I, a ver si con eso consiguen salvar. Porque esto de ponerse de perfil está siendo una actitud que vemos con demasiada frecuencia en muchas instituciones actuales, en muchas instituciones de mucho tipo. Ponerse de perfil cuando alguien rompe un cristal para que a mí a ver si no se fijan en mí, yo paso por aquí y nadie se da cuenta. Entonces, es que esto es muy complicado. Y yo vuelvo a la cosa que decía al principio de la intervención. ¿De dónde salen las acusaciones? ¿Quién es el que está verdaderamente interesado en abrir comisiones de investigación, en etiquetar, en estigmatizar y en propagar ante la sociedad y ante las naciones del mundo todos estos charcos negros? ¿Quién es el que está? ¿Quiénes son los interesados en ello? Yo antes quería comentar que dentro del papel del rey y de la reina, quizás la reina ha sido más consecuente con su papel que el propio rey. Eso es una cosa que yo personalmente pienso. Y claro, la herencia que ha recibido el actual monarca me hace pensar si realmente no estamos al principio del fin de la monarquía, porque lo cierto es que estamos asistiendo a un cambio que no sé lo profundo y no sé hasta dónde llegará, pero que de alguna manera empezó con Zapatero y que ahora se está acelerando a pasos agigantados. Totalmente de acuerdo. Pues y sí, además... venga, para terminar, ya hemos pasado 30 minutos que siempre hablamos del tema. Un pequeño resumen de lo que viene, de lo que le espera al rey, vamos, ¿qué pensáis? ¿Al rey actual o al emérito? Al emérito, el rey actual yo creo que seguirá, vamos, no. Yo creo que el rey actual va a seguir siendo personaje de papel cuché y va a seguir siendo el vehículo con el que se tratará de dinamitar a la institución. ¿Y el emérito? El emérito. Y el actual, pues va a ser el que tenga que soportar esa avalancha de críticas y el que se ponga en cuestión su papel. ¿Para qué sirve? ¿Qué hace? ¿Para qué vale? Si él no tiene las cosas claras, pero yo creo que lo que deben de tener son las cosas claras. Ellos son el objetivo a tumbar. La monarquía es el objetivo a tumbar. Y eso empezó en el año 30 y tantos, 31, cuando ocurrió lo que ocurrió, hubo lapsus del franquismo y la transición, que es la continuación, y ahora se quiere romper con la transición y con el franquismo para volver a reverdecer esos viejos ideales de tumbar a la monarquía. Eso es lo que va a pasar. Y ya puede estar un santo al frente de la institución que les va a dar igual. El motivo no es la persona, es la institución. Sí, yo también participo de esa misma idea. Y en cuanto al emérito, yo pienso que lo que en su cabeza está pasando es, para lo que me queda en el convento, ya el problema está que le ha dejado al nuevo rey una herencia que ha tenido en el poco tiempo que lleva de reinado que superar unas cuantas crisis, algunas de ellas complicadas, algunas de ellas bastante complicadas. Y por ejemplo, con el tema del 1 de octubre, con el tema de la independencia catalana, tuvo que ser el único que se echase para adelante para intentar poner pies en pared para parar el tema, para que luego en el Tribunal Superior considerasen que había tenido una ensoñación, que todo eso lo había soñado Sí, bueno, Felipe VI. Eso es tema de otro debate, Jorge. Bueno, aquí os despido, os agradezco vuestra intervención y a la próxima. A lo mejor la próxima hablamos de Cataluña. Saludos, hasta luego. Igualmente, hasta luego.